SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Este es el tiempo del abierto, que es tanto como decir que es el tiempo que dedicamos cada mañana en el Hoy por Hoy a la reflexión, al análisis. Nos acompañan esta mañana Carlos Sánchez. Hola Carlos, bienvenido. Muy buenos días. Cristina Monge. Hola Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vais volviendo, esta semana. Volviendo. Esta semana ya se va nutriendo el estudio de la SER, después de un agosto durito, en el que estabais en todos los más sentidos. lejos que cerca. En todos. Y enseguida vamos a saludar, de hecho vamos a saludar ya a Josep Martí Blanc, que está en Barcelona. Josep, buen día. Hola, muy buenos días de nuevo. Bueno, pues estamos todos y como les habíamos anunciado, tenemos comunicación ya con Ángel Víctor Torres, es ministro de Política Territorial, Memoria Democrática y además desde ayer mando único para la crisis de Ceuta. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Usted está desde ayer en Ceuta. No sé si ha llegado para quedarse mucho tiempo. Bueno, llegamos el día de ayer, hoy tenemos también actividad y reunión con el presidente de la ciudad autónoma y también se constituirá, una vez que se ha publicado lo que es el mando único, que es un órgano colegiado. Y como ya adelanté también ayer, compareceré mañana jueves en el Congreso porque también lleva consigo la inmediata comparecencia, con lo cual volveré a Madrid, pero mi intención es regresar a Ceuta, sí. Okay. Tiene esta reunión del Comité de Situación, creo que se llama así, ¿no? La primera reunión que usted va a liderar como mando único. No sé si tiene claro ya cuáles van a ser las primeras decisiones o qué es lo más urgente ahora mismo. Bueno, lo más urgente, y ayer ya tuvimos un avance, nada más aterrizar, fui a ver al presidente Vivas y amablemente pues tuvimos una reunión larga, privada, y luego tuvimos la posibilidad también de poder saludar a representantes vecinales que estaban en las cercanías del despacho del presidente. Pues lo que tenemos como prioridad fundamental es que durante esta mañana y también vendrá la ministra de Inclusión a Ceuta, a ver algunos espacios, porque es fundamental el que podamos filiar a las personas que están aún pues no están en espacios acotados, ¿no? Eso es clave y fundamental para que podamos también proceder a los siguientes pasos, que lógicamente ver si tienen derecho a asilo o no, los expedientes de devolución y también con respecto a los menores poder hacer los pasos que exige la ley, ¿no? Para eso, y por tanto son medidas que son de carácter provisional, y ayer se aprobó un decreto inicial de ciertos espacios que se van a modificar según cada semana podamos tener nuevos espacios. Es lo que vamos a hacer durante la mañana de hoy, ¿no? Porque ahora mismo, ministro, espacios habilitados en los que estén acogidos inmigrantes hay 2. Bueno, tenemos algunos espacios que ya estaban habilitados anteriormente al 30 y 31 de julio y luego, después del 31 de julio, hemos podido avanzar junto con la ciudad de Ceuta en habilitar 3 espacios que dan una cantidad determinada. Estamos hablando de cerca de 2.000 personas que han podido ser también acotadas. Y esto es fundamental y lo quiero explicar con claridad. Si no acotamos a los inmigrantes que están por las calles y pernoctando en las playas, en las aceras y demás, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones. Y por tanto ayer, cuando también la ciudadanía de Ceuta se manifestaba, y yo lo entiendo porque lógicamente hay personas que se han quedado en las calles de Ceuta. Yo decía ayer en la rueda de prensa que aquí estamos ante 2 fases, una primera en la que entran cerca de más de 70.000 personas y al día siguiente y a los 48 horas pues el 90-95%, y eso creo que fue un acierto, fueron devueltos a Marruecos voluntariamente. Hay un porcentaje que se quedó y por tanto ese porcentaje que no ha regresado, tenemos que hacer lo que ocurre cuando en un territorio frontera, y sé bien de lo que hablo porque vivo en uno de ellos, pues quedan en esos lugares. Tenemos que preservar, tener a los menores, población vulnerable, separados de los mayores y también con condiciones distintas desde el punto de vista jurídico y de ordenamiento internacional. Y esos son pasos fundamentales para que posteriormente puedan ser devueltos o tengan también derecho a permanencia si así el derecho internacional les permite, ¿no? Usted mencionaba unas 2.000 personas acogidas en esos espacios, digamos, habilitados en estos últimos días. ¿Cuánta gente, cuántos adultos, ministro, hay todavía en las calles? Bueno, ayer también lo dijo con claridad la portavoz del gobierno. No es posible, ni siquiera lo sabe la
la ciudad de Ceuta y sus máximos responsables saber con exactitud el número de personas, ¿no?, que puedan quedar. Lo importante es que hoy mismo ya podamos decidir que hay nuevos espacios para poder habilitar el que otros miles de personas, la previsión es que podamos hoy anunciar espacios para otras 2.000, puedan estar acotadas y empezar todo ese proceso de filiación, ¿no? Y iremos poco a poco sabiendo cuál es el número definitivo. Difícil porque fue una situación, la del 31, de decenas de miles de personas, y en estos momentos yo no puedo decir con exactitud el número de personas que pueden quedar. Tampoco puede decir con exactitud el número de menores que hay en la ciudad. Bueno, los que están filiados son unos 1.410. Ese sí es un dato que ayer trasladábamos en el informe al Consejo de Ministros, pero quedan menores sin filiar. Quedan menores sin filiar porque están también en las calles y, por tanto, no sabemos tampoco el número definitivo, ¿no? Pero bueno, esto se irá sabiendo con seguridad, porque la voluntad es que puedan, y estamos trabajando de la mano de la ciudad de Ceuta con lealtad, es que puedan tener sus espacios y poder saber qué número es el definitivo. Hay que reconocer y saber que aquí estamos con competencias compartidas. Los menores son directamente de la comunidad autónoma, los mayores del Estado, pero tenemos que colaborar, lógicamente, las dos instituciones, y de hecho el actual gobierno de España es el primero que ha aprobado una modificación de la ley para, ante una competencia autonómica como son los menores, coordinar cuando hay contingencia migratoria, y la hay en Ceuta en una manera exponencial tremenda, de más de un 50%, para que se arbitren mecanismos extraordinarios, ¿no? Y creo que eso ha sido valiente y que creo que también lo ha aplaudido Vivas, a pesar de que su partido votó en contra en el Congreso. Entenderá que le siga preguntando por algunos datos, porque yo creo, está claro, ministro, que a partir de los datos nos hacemos cargo de la dimensión de la crisis, ¿no? Pero, ¿sabe usted cuántas peticiones de asilo se han podido formalizar ya? No, porque lo que tenemos en estos momentos son estas 1.800 personas que están, cerca de 2.000 que están tratadas, también las personas menores que están solicitando justamente todas esas peticiones. Yo hoy he sido nombrado, hoy sale en el boletín mi nombramiento, y toda esa información daré bien cuenta de toda la que pueda articular y ordenar en la comparecencia de mañana. Por tanto, tampoco sabe cuántos expedientes de expulsión se han tramitado. Se están tramitando, pero lógicamente, si estamos hablando de 1.800 personas que estamos filiando y haciendo un trabajo con ellos, pues necesitamos saber también el resto para tener el dato definitivo, sí. ¿Cree usted que algunos de sus compañeros, digo por la propia descripción que hace usted de la situación, se equivocaron cuando en los primeros días después de la crisis, cuando volvieron la inmensa mayoría de quienes habían entrado, hablaron de que ya se había recuperado la normalidad? Bueno, lo que es evidente es que había una situación de más de 70.000 personas que habían entrado en una ciudad autónoma de 80.000 habitantes, ¿no? Y en 48 horas, el 90 y pico % de esas personas ya no estaban en Ceuta, ¿no? Y por tanto eso fue un hecho acertado sin ninguna duda, objetivamente. ¿Qué pasaría hoy si tuviésemos a esas 70.000 personas en Ceuta? No sería pensable, o sea, no queremos ni imaginarlo, ¿no? Y por tanto eso, de manera, como digo, absolutamente exacta, fue un acierto del gobierno. Recuperar la normalidad, y repito, también conozco bien de lo que hablo, cuando tenemos miles de personas que se han querido quedar y que son inmigrantes, no es sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que tener espacio. Yo recuerdo en el año 20 en Canarias que en 24 o 48 horas, de 30 a 40 personas que había en el muelle de Arguineguín, pasamos a cerca de 3.000. Pero se habían eliminado todos los recursos porque se pensaba, por los gobiernos anteriores, que no iba a llegar una nueva situación de un pico de inmigrantes. Y esto es cíclico, ¿no? Y por tanto sí es importante que, al menos para que esos espacios puedan provisionalmente tener a estos inmigrantes, poder datarlos, poder filiarlos, darles seguridad y luego concluir los expedientes con devolución, con respuesta de asilo o con menores que tienen que ser atendidos, pues tengamos espacios suficientes, ¿no? Y por tanto, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo entiendo, lógicamente, a la comunidad de Ceuta y a sus habitantes, entiendo también sus quejas, pero también les tengo que decir que hemos venido a solucionar esta situación. Y ayer lo decía con el presidente Vivas, tenemos que arrimar todos el hombro, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno llega y se le grita, yo lo entiendo porque están, lógicamente, con una decisión de que sea cuanto antes posible, pero también tengo que decir que son expedientes que no son sencillos. Hay que recordar que en el año 21, y con un acuerdo con Marruecos y con un acuerdo entre el gobierno de España, de mi color político, y el gobierno de Ceuta, de otro color político, se devolvieron menores que finalmente concluyeron con 2 condenas a 2
en este caso responsables, una vicepresidenta de la Comunidad de Ceuta y una delegada del gobierno, y eso fue porque con sentencia que finalmente así se firmó, no se habían respetado los procedimientos, y por tanto eso también lo entendemos o lo debemos entender todos. Hay que hacer las cosas como marca la legislación, y en eso estamos, ¿no? Claro, porque entenderá también que una parte de la sociedad ceutí se pregunte cómo y cuándo se va a cumplir con ese compromiso de que, y de hecho es un término que se utilizó por algunos compañeros suyos, de que en Ceuta no quede casi nadie de los que se han quedado. Y nos hubiese gustado decir que ya se ha cumplido con eso, pero lógicamente vuelvo a repetir, devolver a una persona que está en un lugar, que ha pasado una frontera y que no quiere regresar, la voluntad del gobierno de España es absoluta para que pueda volver, pero hay que hacerlo respetando los derechos y las leyes. Y el ejemplo lo tenemos en Ceuta, que no tenemos que ir más lejos. En un momento determinado y con acuerdo incluso político y también institucional, 2 personas fueron condenadas por la justicia, y por tanto esas leyes están exactamente igual. Estamos hablando de temas de menores, y en mayores también hay un proceso garantista que exige pues unos pasos y un tiempo, ¿no? Cuanto antes estén en lugares acotados, se les pueda afiliar, se sepa su nombre, de dónde provienen, si son si tienen derecho a asilo o no, cuanto antes podrá caminar en los expedientes, culminarse y hacer lo que piden los ciudadanos de Ceuta, ¿no? Y por tanto, para eso necesitamos espacios. Tuvimos que hacerlo también en Canarias. Abrimos hoteles, abrimos espacios educativos durante meses para poder llegar a una normalidad que finalmente se alcanzó, ¿no? Y aquí también se va a alcanzar. Ministro, ¿cómo se actúa con aquellas personas que no quieran ser acotadas, que es el término que usted utiliza, y ser filiadas? Bueno, pues esas personas, si son inmigrantes que han llegado de manera irregular, es que tienen que estar acotadas, no hay otra opción. Tienen que ir a espacios cerrados, lógicamente tienen también sus derechos, porque están también del libre tránsito, pero lo lógico es que también quieran ir. ¿Por qué? Porque son espacios donde tienen una situación distinta que dormir a la intemperie, que dormir sin techo y demás, ¿no? Y por tanto, eso es algo absolutamente lógico desde el punto de vista de carácter humanitario, y eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, si no se datan a las personas y no se filian, solamente cabe la voluntad individual de querer volver a pasar el espigón y regresar a Marruecos. Para poder hacer lo que también pide los ceutíes y las ceutíes, tenemos que cerrarlos, tenemos que datarlos, tenemos que hacer el procedimiento, y lo vamos a hacer a la mayor urgencia. Usted nos decía que va a comparecer mañana en el Congreso. ¿Sabe si va a comparecer el presidente Pedro Sánchez? Pues hoy mismo se va a registrar a petición propia del presidente solicitud de comparecer en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer en la mañana de hoy, y por tanto pues ya anuncio que eso va a producirse, y ya será la mesa quien decida el día, ¿no? O sea que hoy se formaliza esa petición propia del presidente. ¿Entiende que haya quien haya echado en falta una mayor presencia del presidente durante todas estas semanas previas? Bueno, yo, como hombre que llevo en política desde hace muchísimo tiempo, entiendo otra cosa es que la comparta cualquier crítica, ¿no? Pero también tengo que volver a repetir que el día 2 de agosto el 90-95% de las personas que entraron en Ceuta habían sido devueltas, que hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también, en semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas con todo el carácter humanitario, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios, y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Esto no es sencillo, esto no es fácil, y sé de lo que hablo. Esto es muy complicado, y también creo que saca lo mejor y lo peor de muchas veces de las personas. Hay personas que están acogiendo en sus casas a personas que han venido de Marruecos, a familias enteras. Quiero también reconocer el trabajo de todas estas personas que de manera voluntaria y solidaria atienden al que viene de fuera. Hay quienes, sin embargo, lanzan mensajes xenófobos contra personas de una manera absolutamente injustificada, ¿no? Por eso digo que saca lo mejor y lo peor. ¿Nosotros qué queremos? Y tienen derecho a ello todos los ciudadanos de Ceuta, alcanzar la normalidad que tenía Ceuta a comienzos de julio. Es decir, una ciudad acostumbrada a la convivencia interracial, como es Canarias, como es Melilla, con una convivencia pacífica que se eleva contra quien persiga al que es de otra cultura, de otra religión, y que ha sido modélica. Y en estos momentos esa normalidad, en definitiva, la tenemos que alcanzar. Seguro que usted escuchó ayer a su compañera, la ministra de Defensa, que entre otras cosas dijo que se había llegado tarde y algunas cosas se habían hecho mal en esta crisis.
Bueno, ella hizo una reflexión propia y yo creo que siempre las cosas pueden ser mejorables, ¿no? Pero también tengo que decir que no es sencillo enfrentarse a una crisis de esta envergadura, ¿no? Y como no quiero cansar, como también lo he sufrido en otros momentos, también yo recibí al gobierno que yo presidí críticas en el año 2021. Luego la gente tiene su posibilidad de manifestación en democracia a través de las urnas y ahí también manifiestan quién cree que se hizo las cosas con el mayor de los esfuerzos y quienes hicieron populismo o demagogia. Nosotros estamos trabajando con el mayor de los esfuerzos y en eso tiene el compromiso la comunidad de Ceuta, los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, que nos vamos a dejar la piel para intentar alcanzar esa normalidad y por supuesto reconocer que hay cosas que a lo mejor se pudieron hacer mejor, tampoco es algo que no sea propio de los seres humanos, ¿no? Sobre los avisos del CNI, ¿usted a quién cree? ¿A Robles o a Marlaska? Bueno, ayer estábamos en la rueda de prensa, justo cuando estaba compareciendo la ministra de Defensa y automáticamente se le preguntó al ministro del Interior, ¿no? Ante sus declaraciones, y el ministro del Interior fue claro. Se reporta todos los días la situación, había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días, si no recuerdo mal que fue lo que dijo, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta, ¿no? Y por tanto fue claro en su manifestación. Y creo que bueno, fue una respuesta prácticamente in situ a lo que era la intervención de la ministra, ¿no? Porque entiendo que a usted como ministro no le llegó este verano ninguna pista, aviso, comentario de otros compañeros sobre lo que podía ocurrir. No, es que si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno y de cualquier institución, desde los ministerios propios, interior, exteriores, defensa y demás, que el resto del gobierno, y por tanto eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior, ¿no? No le voy a robar mucho más tiempo, que sé que tiene bastante trabajo y otros compromisos, pero usted lo mencionaba, ayer se vio en privado con el presidente de Ceuta. Ahora que ya hay un mando único, ahora que se han tomado algunas decisiones que él venía reclamando, ¿le vio usted más tranquilo, más satisfecho? Bueno, yo agradezco que ayer mismo, nada más aterrizar, pudiéramos hablar. Aclaramos algunas cosas sobre el decreto de los recursos y también quiero ser claro, eso es un documento que va a ser modificable, lo dije ayer, antes de que se publicara y por tanto abierto a que los espacios sean aptos para poder acoger a los menores y a los mayores y poder, como digo, filiarlos, y en ese sentido pues hay propuestas que hoy mismo vamos a ver con miembros de su gobierno y yo le agradezco pues que me recibiera y también que pudiéramos departir un rato largo, incluso como dije antes, saludar a representantes vecinales. Y él tiene claro una cosa, o debe tenerla, ¿no? Y esto que significa que todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Los menores directamente son de la comunidad, los mayores del gobierno de España, pero no es cuestión de meterle el dedo en el ojo al otro. Es cuestión de ponerle la mano en el hombro al otro y decir qué podemos hacer para ayudarnos y sacar lo mejor de esta situación, ¿no? Y deberíamos hacerlo, también lo decía yo ayer y se lo decía también a él, sin sesgos políticos, ¿no? Yo creo que hay cosas que funcionaron bien durante otras crisis migratorias, y recuerdo también la de Canarias o de otra índole, en la que la oposición también se colocaba al lado del gobierno, ¿no? Yo creo que en estos momentos no debe haber oposición y gobierno, debe haber lógicamente una respuesta única, y en ese sentido pues vamos a trabajar, yo lo voy a hacer con absoluta lealtad al presidente de la ciudad de Ceuta. ¿Y él cree que ha sido leal con ustedes? ¿Usted cree, quiero decir, que Vivas ha sido leal con ustedes? Él ha llegado a decir, en algunas de sus intervenciones este verano, que el gobierno ha abandonado a Ceuta. Bueno, yo eso no lo comparto, lógicamente, y también hay manifestaciones que yo también las he hecho en ocasiones, pues llevado por el calor del momento, pues yo puedo entender, repito, que quieran una normalidad cuanto antes, que quieran que las devoluciones se puedan hacer ya, pero él sabe perfectamente, porque además lo ha sufrido en su gobierno, que las cosas hay que hacerlas acorde a ley. Si no lo hacemos así, ocurrirá lo que ya le ocurrió a la vicepresidenta de Ceuta en su momento. Y por tanto hay que hacer las cosas de manera correcta. Y quiero reconocer que cuando el gobierno de España, este gobierno de España, puso sobre la mesa por vez primera una modificación del artículo 35 de la ley para responder a los territorios frontera con respecto a los menores no acompañados, que es competencia autonómica para que pudieran ser reubicados en el conjunto del país, Vivas estuvo al lado del gobierno de España.
y se manifestó claramente en contra de su propia organización, que terminó votando en contra en el Congreso, pero él apoyaba y apoya esa medida. Y yo también le quiero reconocer que es una persona que tiene un carácter institucional arraigado en tiempo y con el que tengo una relación de muchos años, ¿no? Yo creo que eso también va a ayudar. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, pues la conversación con el ministro que, en fin, nos deja varias reflexiones interesantes, pero sobre todo nos deja una noticia, Cristina, que es que Pedro Sánchez va a pedir hoy comparecer en el Congreso. Luego ya veremos cuándo se fija la fecha, pero que da ese paso que se ha venido reclamando con insistencia y yo creo que con toda justificación, da ese paso de pedir la comparecencia en el Congreso. 27 días después. Quizás sea lo primero que tenga que explicar en esa comparecencia, porque ha tardado 27 días en solicitarla, más allá de aclarar muchísimas cosas que todavía siguen pendientes de poder decir, para poder entender exactamente qué pasó los días previos, qué pasó ese día 30 de julio, y qué ha pasado los días siguientes. Porque han pasado 27 días y seguimos diciendo que hay gente todavía sin filiar, ¿no? Por utilizar la palabra técnica, es decir, sin identificar, que hay personas todavía que no tienen los mínimos para poder mantener una vida, ¿no? Mínimos de salud, de sanidad, mínimos de alimentación, mínimos de cuidados. Ni siquiera todavía se es capaz de dar una cifra exacta. En estas ocasiones es normal que se te pueda ir la cifra un 10, un 15%, ¿no? Pero no un 100% como se ha llegado a ir en esta crisis. Cuando se habló de que podía estar entrando 20, 30, 40, finalmente se habla de 70, 80, ni siquiera lo sabemos con exactitud y ni siquiera sabemos hoy en día exactamente cuántas de esas personas son las que siguen sin filiar. Por lo tanto, yo creo que esa comparecencia del presidente, sea cuando sea, bienvenida sea, aunque llegue tarde, pero tiene que explicar muchas cosas de lo que pasó, aclarar las diferentes versiones que están dando miembros de su gobierno y explicar también por qué ha tardado 27 días en pedir esta comparecencia. Claro, es que además llega un momento en el que, ahora voy con los demás, en el que, lo decía Josep esta mañana, en un contexto en el que hay dos ministros de tu gobierno que están aportando versiones muy diferentes sobre los días que precedieron al asalto, decías Josep esta mañana, pues va a tener que intervenir el árbitro, ¿no? Y el árbitro en este caso es el presidente, que impone su autoridad sobre todos los demás y deja fijada la que debería ser la versión única sobre lo sucedido. Josep. Es que es así, es indudable, porque uno entiende. Lo que se ve es que hay dos ministros peleándose en público, que es una cosa que no debería pasar. Pero una vez se están peleando y dan versiones totalmente distintas sobre los hechos, de una manera muy vehemente cada uno, se informó, no se informó. Oiga, es que Presidencia del Gobierno tiene maneras de llamar a capítulo a todas las partes y sacar la verdad en claro. Y una vez sacas la verdad en claro, pues debes tomar decisiones, porque lo que no es admisible en un entorno democrático es que no se asuman responsabilidades y que quien mienta pues no pague una parte de los platos rotos. De todas maneras, al margen de esto, esta es la historia de un despropósito, porque ahora escuchando la entrevista al ministro mando único, es que han pasado 27 días. Y que a los 3 días había tuits de un ministro diciendo Sánchez ha solucionado otra crisis. Y estamos 4 semanas después y se están tomando las decisiones que a uno lo interpelan obligatoriamente a preguntarse, oiga, ¿y esto por qué no se hizo antes? Porque escuchando al ministro Torres lo que parece es que los hechos se produjeran hace 3, 4, 5, 6 días. Oiga, no, hace 27. Y usted, como mando único, acaba de llegar a la zona 4 semanas después. ¿Hasta ahora qué? ¿Por qué no se tomaron decisiones antes? Y si uno fija la vista desde muy arriba para ver todas las piezas de este puzzle, lo que ves que 4 semanas después, para mí el titular es, esto es la historia de un despropósito, de una descoordinación, de no saber leer las señales que envía la realidad, de darles la importancia que tienen y tomar las decisiones que un gobierno ha de tomar en tiempo y forma. Carlos. Bueno, yo no estoy tan seguro de que el presidente del gobierno sea árbitro, porque para ser árbitro tiene que ser imparcial y tiene que ser neutral.
Y él es el presidente del gobierno y, por supuesto, es el jefe político de tanto la ministra de Defensa como el ministro de Interior, por lo tanto no puede ser árbitro. Yo creo que él debió también haber recibido, no sé si personalmente o a través de su gabinete o a través de quién, de lo que estaba pasando. Yo no voy a desvelar ningún secreto, pero por la mañana en el Hoy por Hoy recibimos los que estamos aquí de analistas una notificación de los temas que vamos a tratar ese día. Uh-huh. Ese día, el 30 de julio, de julio, antes de que llegara, digamos, la entrada masiva a la frontera. Y lo que recibimos los que participamos en aquella tertulia, el 30 de julio a las 7:15 de la mañana, Ceuta. Toda esta semana prestando atención a lo que está pasando en Ceuta. La llegada continua, día tras día, de cientos de inmigrantes a nado, muchos de ellos menores. Pero no hace falta ser del CNI para saber lo que estaba pasando. De hecho, ese día entrevistaste al señor Vivas, sí, en directo. Por lo tanto, a mí me parece que se está dando una importancia enorme a la información que tenía el CNI. El CNI tenía la misma información prácticamente que teníamos todos los ciudadanos, porque durante toda esa semana, como bien decía la cadena SER, sabíamos lo que estaba pasando allí. Y por eso entrevistaste al señor Vivas. Por lo tanto, ahora parece que llegó sin nadie lo sabía. Todos lo sabíamos y lo debía saber también el presidente del gobierno o alguien de su gabinete. Oye, algo está pasando importante. Esto no es un tema menor. Claro. Es un tema que afecta a nuestra frontera, a nuestra estrategia diplomática. Ahora vuelvo contigo, Cristina. Simplemente por contar interioridades, los compañeros lo pueden contar, ¿no? Esa semana, una de las cosas que yo trasladé a mi equipo, ¿no?, con el que preparamos la parte informativa, fue: tenemos que apostar por Ceuta. Tenemos que, claro, que evidentemente ni siquiera éramos capaces de imaginar lo que iba a pasar ese mismo día 30, ¿no? Pero estamos recibiendo noticias de este goteo constante. El presidente de la ciudad autónoma está diciendo hay un cambio relevante en el paradigma de lo que está ocurriendo. Ojo, ojo, ojo. Y nosotros decimos, bueno, pues vamos a poner ese ojo, ¿no? Luego ya, ese mismo día que entrevistamos a Vivas, pasó luego lo que pasó por la noche, ¿no? Por la tarde. El Abierto. SER Podcast. Bueno, seguimos en El Abierto con Josep Martí Blanc, con Carlos Sánchez y con Cristina Monge. Estábamos analizando, bueno, lo que nos ha dicho el ministro de Política Territorial y Mando Único, la descripción que hace de la situación actual, las explicaciones que da sobre lo que se ha venido haciendo hasta ahora, de manera más o menos indirecta. Voy contigo, Cristina, que me pidas antes la palabra. Quiero decir, el ministro sí que va estableciendo algunas respuestas a esas dudas que tenemos todos, ¿no? Él dice, se han estado haciendo cosas. Bueno, de hecho, la mayor parte de la gente volvió. Después de que volvieran, hemos empezado a gestionar la situación de los que se quedaron. Para saber cuántos son, necesitamos que estén reunidos en lugares donde se les pueda afiliar. Para eso necesitamos los lugares. No los hemos podido tener hasta ahora. Estamos negociando con la ciudad de Ceuta. Hoy vamos a ver algunos de esos lugares, a ver cuáles elegimos. Porque, esto no lo ha dicho él, pero es así, de los que hemos incluido en el decreto, a Ceuta no le convienen algunos. No quiere, no le gustan. Y nos lo dijo ayer. Hay algo que también hemos venido contando este verano, y es que la ciudad de Ceuta ha puesto problemas a varios de los emplazamientos que el gobierno planteaba para organizar algunos de estos campamentos. ¿Por qué? 4. Bueno, está Nico Castellano aquí. Hola, Nico. Muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, de hecho es que era la información de Nico. 4 espacios, ¿no? Sí, al principio eran 4, pero ha habido más. Luego ha habido más. Y la ciudad de Ceuta no solo, también la delegación del gobierno ha dicho que no. Y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil. Es decir, ¿por qué se tarda en abrir campamentos? Pues porque algunos tampoco lo han puesto fácil. Esto es así. ¿Y por qué no lo ha puesto fácil? Pues porque hay una intención política en el gobierno de Ceuta, que es que la ciudad no transmita la imagen de que acoge a todos los que llegan y que crea campamentos excepcionales y que esa es la idea que se transmite más allá de las fronteras. Pero al final la realidad se ha impuesto y es imprescindible organizar esos campamentos, Nico. Y sobre todo creo que hay una gran ingenuidad, y es pensar que los que se querían quedar se iban a ir voluntariamente después de varios días. Claro. Había una tesis en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en cuerpos militares y en parte de las autoridades políticas que hacía pensar que no tratándoles bien, que no habilitando lugares de acogida, que no dándoles comida caliente, se iban a ir. Y muchos de esos niños que tienen un proyecto migratorio, y sobre todo los solicitantes de asilo sudaneses que llevan años viajando, gazatíes, yemeníes, no se van a ir. Y creo que el gobierno ha tardado muchos días en darse cuenta de la realidad, pero efectivamente ha habido una cadena de impedimentos para agilizar este tipo de acogimiento, más allá de la gestión política, y en la que claramente, con respecto al 21, la ciudad autónoma habilitó inmediatamente naves en el Tarajal,
Dicen, bueno, en aquel momento las teníamos preparadas porque era el COVID y había lugares digamos, de confinamiento, había literas, etcétera, etcétera. Ahora tenían las mismas naves y tenían otras instalaciones y el ejército tiene capacidad logística de montar campamentos en unas horas, lo hemos visto, como montaron las tiendas de campaña en el parking, y no se hizo. No se tomó la decisión de hacer eso inmediatamente. Y no se tomó porque tenían la idea ingenua de pensar que los que habían cruzado se iban a ir rápidamente. Y frente a la hipótesis de que se vayan, está la otra exigencia, que es pues que los echen, ¿no? Que los echen, que los cojan en masa y los echen. Y el ministro lo que nos viene a recordar es, no se puede hacer. Nosotros hemos recordado desde el principio, Pedro, la sentencia del Supremo del 23, porque la vicepresidenta, y lo ha recordado el ministro, del PP, la vicepresidenta de Vivas, que es la que firmó las órdenes de expulsión de los menores, de devolución, y la entonces delegada del gobierno del Partido Socialista, tienen 11 años de inhabilitación administrativa por tomar decisiones, por prevaricar administrativamente y tomar decisiones a sabiendas de que son ilegales. Y echar a niños sin garantía es ilegal. Creo que Ángel Víctor Torres hoy ha manifestado la realidad del gobierno frente a las tesis, y tú le hacías la pregunta de Álvarez o de Marlaska, que los primeros días tenían un discurso de que había que echar a todo el mundo, incluyendo, sin decirlo claramente, a los menores. Bueno, pues parece que el gobierno ha aterrizado en la realidad y que a los menores no los va a poder echar. Y dicho todo lo anterior, que se tarde 27 días en tener operativo un mando único, como se llama, en fin, un ministro que coordine todas las labores del resto de ministerios implicados en esta crisis y la relación con la ciudad autónoma, pues tiene bemoles. Tiene bemoles. Esto pues, se tenía que haber hecho antes, ¿no? Seguro se tenía que haber hecho mucho antes. Y no nos podemos desprender de la sensación de que, en cierta manera, el gobierno esperó también a que pasara ese 15 de agosto, que era cuando existía esa otra supuesta amenaza de otro llamamiento para una entrada masiva. Esperó a que pasara ese 15 de agosto y después se activó. Se activó y eligió los lugares para montar esos 2 campamentos. Se activó y puso en marcha ese plan para las 500 niñas y adolescentes, que son más, que son casi 700, ¿no, Nico? Sí. Que, por cierto, 300 todavía siguen en campamentos vecinales. Todavía, hoy, 27 días después. Y ahí hay una parte de responsabilidad también de la ciudad autónoma, sobrepasada, por supuesto. Bueno, en fin, Cristina, perdona, que antes pedías. Ahora Nico nos va a contar algo que ya hemos avanzado a las 8 de la mañana, ¿no? Historia personal de una de las 82 personas que murieron en nuestras aguas, que rescatamos aquí. En Marruecos hay otras cifras que aumentan el número de fallecidos. Cristina, perdona. Bueno, se acumula aquí mucha información, sí, lo sé. para comentar. De repente he añadido muchos elementos. Tiene muchísimos elementos y además todos ellos tienen conexión entre ellos, ¿no? Que creo que es lo interesante. Cualquier experto en gestión de crisis sabe que hay cosas, cuando surge un acontecimiento, una crisis de estas dimensiones, sabe que hay 2 cosas muy importantes que hacer en el primer momento. Primero, identificarla bien. ¿De qué tipo de crisis hablamos? Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis geopolítica que utiliza la migración como arma, como instrumento, pero no es una crisis migratoria. Eso no se ha hecho por parte del gobierno y no se ha hecho por parte de este país. Y segundo, hay una primera respuesta que tienes que dar en las 24, 48, 72 horas. A día de hoy, abrir instalaciones, identificar naves o poner al servicio, ¿no?, del operativo medios para poder gestionar, identificar, cuidar a las personas que siguen ahí, cada minuto que pasa es más difícil. Porque la convivencia se empieza a envenenar, porque empieza a haber tensiones en todos los sentidos y por lo tanto cada vez va a ser más difícil. Entonces esos 2 elementos que hay que hacer en las primeras horas que aparece una crisis, que es identificarla bien y dar una respuesta rápida de inmediato, eso no se ha hecho. Y vuelvo entonces a lo que estábamos hablando previamente de si había información, si no había información, esto que llevamos hablando todo el verano, ¿no? Y el cruce o las versiones diferentes de los 2 ministros. Decía Carlos Sánchez y decía muy bien, el 30 de julio los que estábamos aquí nos habíais pasado esa información de ojo con Ceuta que algo pasa, ¿no? Pero es que 3 días antes el presidente Vivas había intentado ponerse en contacto con el presidente del gobierno de España. Ya había hablado con su jefe de gabinete, que según nos cuentan en diferentes medios de comunicación, la respuesta que dio fue: estos son los pasos a nado que hay habitualmente en estas épocas de verano y por lo tanto no es nada alarmante, ¿no? No sabemos si había un informe del CNI o no, ¿no? Unos ministros dicen que se informó, otros dicen que no, ¿no? En las diferentes versiones que han ido dando, lo vimos ayer, ¿no? Robles por un lado, Marlaska por otro, se hablaba de cosas que efectivamente dejaban al menos 3 preguntas, ¿no? No sé, la ministra Robles decía, ¿se informó de qué?
Se informó de que había más cruces a nados de lo habitual, se informó de que se estaba preparando algo por redes sociales, se informó de la dimensión, no sabemos, ¿no? Se informó cómo, se informó por escrito, se informó verbalmente, porque se puede informar verbalmente o no, más allá de que pueda haber documentos o no, que no lo sé, ¿no? Y se informó a quién, porque no solamente se tiene que informar o se puede informar a un ministro o a unos secretarios de Estado, también se pueden informar a altos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son 3 zonas grises en la cual los 2 ministros, si os fijáis, han dejado mucha información sin desvelar. Y por lo tanto, por ahí efectivamente se puede colar algo que nos ayude a entender qué pasó. Pero lo que sí que sabemos es que el presidente Vivas había intentado contactar con el presidente del gobierno 3 días antes. Por lo tanto, es imposible en estos momentos pensar que no se sabía. O si se sabía, que no se dio la dimensión, la importancia o la magnitud que luego hemos visto que tenían. Si una crisis como esta, o no la ha sabido, o no ha sabido valorar la importancia que tiene, si además no ha sabido identificarla bien, y además nos ha dado una respuesta en el primer momento de los elementos básicos y estructurales de la gestión de crisis, es normal que 27 días después estemos como estamos. Voy a añadir alguna duda más respecto a lo que, y voy contigo, Carlos, y luego yo, respecto a lo que ayer decía la ministra de Defensa, ¿no? Yo, después de escucharla, pensaba, bueno, si el CNI informó, que no lo sabemos, porque no sabemos el detalle de esa información, sobre la magnitud de lo que podía ocurrir, imagínate que el CNI tiene la certeza de que puede haber decenas de miles de personas que pueden intentar entrar. Si esto era así, no parece que personal de la delegación del gobierno fuera el interlocutor al que avisar por la magnitud de la amenaza, ¿no? Si el CNI tenía claro que la amenaza era de esa magnitud, pues digo yo que habrían informado a la ministra, a la propia ministra, ¿no? Y si la ministra lo sabía, digo yo que lo siguiente sería, oye, presidente, que me dicen que puede ocurrir algo de una dimensión desconocida, ¿no? Así que, bueno, en fin, es verdad que no sabemos los términos en los que se avisó. Que había avisos, sí. Bueno, de hecho, y esto también lo contamos, Nico, vamos a recordarlo, por hecho que te tengo aquí. Este verano, otra de las cosas, otra de las novedades que hemos ido aportando es que en los días previos a la entrada masiva de personas, había comunicaciones dentro del propio gobierno, entre diferentes estamentos del gobierno, en las que se avisaba de lo que ya estaba ocurriendo o se ponía el foco sobre lo que estaba ocurriendo. Que es que el goteo constante de entrada de personas a nado superaba lo que venía siendo habitual. De hecho, los mensajes no solo son esos avisos del CNI y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de brigadas de información de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tal y como contamos en la cadena SER, el 21 de julio, en una comunicación de la Secretaría de Estado de Seguridad con altos cargos del Ministerio de Migraciones preparando posibles lugares de acogida ante la posible llegada más numerosa de lo que llamaban entonces la crisis de los nadadores, se decía literalmente, y lo recordamos en la cadena SER, en esa comunicación la Secretaría de Estado de Seguridad le dice a Migraciones, abro comillas, la situación puede llegar a ser crítica. Esto va a ir en aumento. En otro mensaje, el 27 de julio, antes del 30 de julio, previo a la crisis desencadenada ese jueves, la Secretaría de Estado de Seguridad añade, lo de los nadadores va para largo y gracias a que Marruecos para el 80%. Después, ya sabemos lo que pasó 48 horas después. Carlos. Sí, hay pocas dudas, ¿no?, de que algo se ha hecho mal en todo el mes de julio por parte de los que tienen que estar pendientes de lo que pasa en nuestras fronteras. Pero yo quiero poner énfasis en algo que puede explicar la estrategia del gobierno, esa estrategia un poco demasiado prudente, por decirlo de una manera suave. Quiero decir, simplemente no hablar de Marruecos como alguien que ha alentado o por lo menos ha permitido lo que ha ocurrido en la frontera española de Ceuta. Y es una pregunta que se ha hecho ahora mismo en la entrevista que le hacías al ministro de Política Territorial. Él se ha preguntado ¿qué hubiera pasado si Marruecos no acepta la devolución de 60 a 70.000 personas que entraron en Ceuta? Y es verdad. Porque al final las expulsiones dependen de lo que diga Marruecos. Nos tiene cogido Marruecos no solamente en ese volumen de 60 a 70.000 personas que se hubieran quedado en Ceuta, sino también los menores no acompañados o los adultos que están ahora mismo en Ceuta. A mí me hace mucha gracia cuando se dice, no, aquí que es expulsarlos, como dijo el señor Feijóo. ¿Expulsarlos a dónde? Y si Marruecos dice que no los acepta, ¿qué hacemos con ellos?
¿Qué hacemos con ellos? Que hay una ley que Al cumplir. final, por eso es lo que puede explicar la estrategia excesivamente prudente del gobierno con Marruecos, porque sabe que al final la sartén por el mango la tiene Rabat y no la tiene Madrid. Carlos, pero eso son las primeras 48, 72 horas que efectivamente creo que sí que se hizo una muy buena gestión por parte del gobierno de España. Que mucha gente no lo entendió, que mucha gente no entendió, sí, que pidió el propio Partido Popular y mucha parte de la opinión pública y de los medios de comunicación pidieron mano dura con Marruecos. Pero claro, si Marruecos cierra sus fronteras y no acepta, pues ahora habría mismo en Ceuta viviendo 150.000 personas. Claro. En una población que tiene 80.000 personas. Es decir, yo creo que esa pequeña... puede parecer pequeño el debate político, pero es muy importante para entender esto. Tenemos un problema con Marruecos y la única manera de solucionar que no seamos tan vulnerables es haciendo política de Estado. Que esté el gobierno, la oposición, las fuerzas, las instituciones, todos detrás del gobierno, sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista. Me da exactamente lo mismo. El gobierno, Marruecos detecta perfectamente, huele sangre inmediatamente cuando ve debilidad en el Estado español y procura ese tipo de acontecimientos. Josep, que te había prometido la palabra y te la cedo. Soy hombre yo de palabra. No, decía que la definición de las cosas tiene su importancia, porque desde hace unos días esto se trata pues prácticamente únicamente desde el punto de vista de la crisis humanitaria y de la crisis migratoria, pero en el principio, primer día, esto se define como una violación de la integridad territorial de España. Esto es un problema muy, muy gordo, es uno de los problemas más gordos que puede tener un país. Y que esa definición, que después te lleva al análisis de las guerras híbridas y las actuaciones en las zonas grises, de difícil atribución, cuál ha sido el papel de Marruecos, todas estas cosas. Pero tiene su importancia a la hora de manejar los dos debates que tenemos ahora. Uno, el de qué información se tenía, porque los servicios de inteligencia del CNI, la inteligencia militar, si todo esto al final solo sirve para pasar información de fuentes abiertas y hacer un resumen de prensa de lo que todos ya sabemos, pues algo se ha hecho mal, porque los servicios de inteligencia están para otras cosas, para manejar otro tipo de fuentes, para calibrar la información y elaborar inteligencia y, por tanto, anticipar escenarios. Si es que se ha producido una violación de la integridad territorial de España, esto te lleva a pensar que en el terreno de la información algo no se ha hecho bien. Y si esa información ha existido, pues entonces lo que se ha hecho mal es calibrarla y tomar las decisiones acordes. Y esa definición inicial de lo que pasó, pues también tiene relevancia ahora a la hora de analizar por qué el gobierno ha tardado tanto en tomar decisiones como la del mando único, porque nos hemos olvidado de lo que se dijo al principio. Al principio lo que se dijo es eso. Oiga, han violado la integridad territorial de España. Y para un Estado moderno, ese es uno de los temas más importantes que debe abordar, porque entre otras cosas el Estado existe para defender las fronteras y el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces ¿qué? Se informó a la delegación del gobierno por teléfono el 30 de julio, el día antes, oiga, que hay nadadores. Dice, bueno, sí, esto hace una semana que lo sabemos. No, es que hay muchos, sí, esto hace una semana que lo sabemos. Pues no, hay señales, hay señales de humo, hay tambores, se escucha el eco de los tambores de que se está preparando una guerra, y uno espera de los servicios de inteligencia de su país que elaboren y traten información y accedan a información y la procesen de más calidad y que sirva para prever escenarios. Porque si dices, han violado la integridad territorial de España y no hay un solo papelito, una sola nota que anticipe no eso en concreto, porque tampoco esperas de los servicios de inteligencia que te digan va a pasar esto exactamente tal día, pero sí esperas inteligencia, y la inteligencia es eso,
manejar información para anticipar escenarios, no solo manejar fuentes abiertas y resúmenes de prensa, que eso no hace falta tener servicios de inteligencia, solo hace falta tener una empresa de press clipping. Dejadme que vaya a Barcelona. Gisela Rodríguez. Hola, Gisela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque políticamente hoy va a haber otra novedad que hemos conocido hace unos minutos y que tiene que ver con Junts, que tiene que ver con sus acuerdos y relaciones con el gobierno y con el PSOE y que tiene que ver con las competencias en política de inmigración. Pues sí, exacto, porque esta mañana otra vez Junts per Catalunya va a registrar en el Congreso la proposición de ley para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Este paso llega después que los de Puigdemont exigieran al gobierno español que excluyera a Cataluña de un posible repartición de menores no acompañados a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. ¿Qué sabemos de la proposición que va a registrar Junts? Pues hasta ahora de momento poca cosa. Sabemos que sí que va a haber cambios en el preámbulo y que en principio el artículo se mantendría, pero es cierto que esta mañana pues tiene que haber una rueda de prensa de Míriam Nogueras donde dará todos los detalles de lo que sepa o de lo que registra esta proposición. De hecho, ya el año pasado, después de muchas negociaciones, Junts y el PSOE llegaron a un acuerdo en esta cuestión, pero recordemos que la ley fracasó en el Congreso en el primer debate ya porque no solo topó con el rechazo de Partido Popular y Vox, sino también con el rechazo de Podemos, que acusó a los de Puigdemont de racistas justo por esta proposición de ley. Bueno, pues este es el río revuelto, el momento del río revuelto, ¿no? Y Junts va a registrar ese nuevo texto de la proposición de ley. Gracias, Gisela. Venga, adiós. Y hoy se cierra, se lo contábamos a las 8 de la mañana, hoy se cierra en Ceuta el capítulo más trágico de esta historia, que se prolonga ya 28 días, pero que a pesar del intento de buena parte de la clase política por silenciarlo, no puede ocultar el duelo de al menos 82 familias que no se han podido despedir, que no se van a poder despedir de sus seres queridos. Hoy se va a enterrar a los últimos 9 muertos por esta tragedia, los únicos 9 que tienen nombre identificado. Allahu Akbar. Esta tarde se va a repetir este ritual, este rezo simbólico. Un grupo reducido de trabajadores del cementerio de Sidi Mbarek y de la única funeraria musulmana que hay en la ciudad, que desde el viernes están enterrando a los ahogados cuyos cadáveres han sido encontrados en el lado español. Es un ritual en el que les gustaría estar a los 2 hermanos de Younes. Younes es un joven de 19 años, es uno de los nombres de los muertos que hoy podemos poner aquí en la SER, gracias al trabajo sin precedentes que ha realizado la Guardia Civil. El equipo de medicina legal de Ceuta, reforzado también por media España, ya el intento desesperado de un pequeño grupo de familias que finalmente no va a poder llevarse los cuerpos de sus seres queridos a Marruecos porque su gobierno, el gobierno de Marruecos, lo impide. Bueno, Nico, que estás por aquí, has acompañado a una de estas familias en todo el proceso en las últimas 2 semanas desde que los encontraste en Marruecos y esta noche te han confirmado que hoy Younes va a ser enterrado en Ceuta. A nosotros ya nos habían llamado. Estamos cansados de ir de un lado para otro en Marruecos y es Marruecos el que no quería que esto siguiera adelante. Nos dijeron que esto había llegado desde Rabat. El AMEL quería tramitar esos papeles e incluso hubo gente que intercedió por nosotros para que el AMEL pudiera sacar esos documentos. Pero al final nos dijeron, no podemos ayudaros en nada. Por lo visto faltaban documentos o había un problema con los papeles de la aduana y nos volvieron a decir que aquello no había llegado. Este, Pedro, es el testimonio del hermano de Younes. Esta noche hemos acompañado a esta familia en los últimos 14 días desde que la encontramos en su casa en Castillejos. Su casa, por cierto, de manera macabra, está a 3 calles del cementerio, con vistas a las lápidas. Esta familia nos ha contado cómo Marruecos, después de conseguir todos los papeles necesarios, tanto en Ceuta como en el Ayuntamiento de Rincón, les impide reunirse con él. Ayer nos llamaron, es decir, nos avisaron con antelación, porque todo esto se ha alargado bastante. Hoy nos han vuelto a avisar, nos llamaron y nos dijeron que mañana, si Dios quiere, lo van a enterrar por la tarde, sobre la hora del Asar. Mañana se refiere a esta tarde, en torno a las 5:30 de la tarde tendrá lugar esa ceremonia. Una familia, Pedro, que daba por hecho que iba a hacerse con el cuerpo de ese joven de 19 años, el menor de 3 hermanos que cruzaron juntos. De los 3 hermanos, el mayor estuvo a punto de ahogarse, lo salvó la Cruz Roja en la playa. La segunda era su hermana y el tercero, este joven de 18 años, que por cierto se ha identificado porque su huella estaba en el registro de menores de la ciudad autónoma. Había sido un joven tutelado por la ciudad autónoma.
había vuelto a visitar a la familia, no quería de hecho venir a nado. Finalmente la hermana también explicaba esa esperanza de reunirse con el cuerpo. Mi hermano dice que ha visto el documento, que los papeles de Ceuta ya están todos terminados, pero que el Ayuntamiento de Marruecos aún no nos ha dado una respuesta. Este era el trámite, primero que el Ayuntamiento no firmaba, finalmente el funcionario firmó, pero desde Rabat en los últimos días dijeron no se aceptan los cuerpos. Hemos visto 2 escenas, 2 coches fúnebres que llevan esos cadáveres a la frontera y finalmente en la frontera Marruecos los rechaza. 2 de las familias, la de un joven de 21 años y la de otro joven de 20. Entre los muertos hay muchas historias, Pedro, pero sobre todo hemos querido ahondar un poco más en la historia de esa familia. Sí, es la historia de una familia que tiene un duelo que no puede terminar, que no puede cerrar, enterrando en este caso al menor de los hermanos, el menor de 3 hermanos, 30 de julio. Cruzan juntos a nado a Ceuta. El mayor, como contaba, también estuvo a punto de ahogarse. Claro, los otros 2 están escondidos, están destrozados. Su madre, con quien también has hablado, Nico, se ha quedado sola, se queda destrozada, claro, al otro lado de esa frontera que ha segado esa vida para siempre. Una madre que al principio Pedro estaba totalmente temerosa y que se sentía también engañada y estafada porque había recibido muchas llamadas de gente que le ofrecía mediar a cambio de dinero para traer el cuerpo de su hijo. Hay gente que ha ido a hablar con él, con mi hijo mayor, que está allí acogido con unos amigos como si fuera de mi parte, y le piden el dinero que ha ido recogiendo de la gente que le ha donado. Para que te hagas una idea, Pedro, le llegaron a pedir 8.000 euros por traer el cuerpo de vuelta, luego 3.000. Finalmente reunieron el dinero necesario, en torno a 1.500 euros, para que la funeraria trajera el cuerpo, pero Marruecos lo ha impedido. Necesitan un certificado del muerto para que nos lo traiga. No sé si ha sido una señora o unos amigos. Esta madre, cuando la conocimos al principio, confiaba todavía en esos papeles y finalmente nos explicaba quiénes eran sus hijos y por qué cruzaron el 30 de julio. Mis hijos no son niños de la calle. Se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. Y el pequeño, pobre, al que le pasó eso, estaba pensando en no ir. Era el pequeño, acababa de cumplir 18 años, cumplió años en España. No sé qué pasó, él salió de aquí como a las 4 de la tarde, se lo dijeron sus hermanos y él decía que no se iba, que todavía tenía cosas que hacer aquí en Marruecos y al final se fue. Al final se fue, los hermanos vieron el cadáver de su hermano en la playa del Tarajal, fue uno de los primeros cadáveres en ser recuperados, pero tardaron días en decírselo a la madre. De los 82 cuerpos recuperados en Ceuta, que forman parte del expediente judicial de esta tragedia, han sido enterrados 73. Y quedan esos 9 que les decía que van a ser enterrados esta tarde. Y que son los únicos, de 82, 9, que han sido totalmente identificados por el trabajo coordinado del equipo forense, de una unidad de la Guardia Civil, las pruebas de ADN que han aportado las familias. 5 familias habían intentado completar todos los permisos, tanto en Ceuta como en el Ayuntamiento Fronterizo de Rincón, para llevarse de vuelta a sus seres queridos allá a Marruecos y enterrarles, pero, ya lo hemos dicho, el gobierno de Marruecos ha bloqueado la repatriación. Y además de la familia de Yunes, otras 2 tenían esa firma del Ayuntamiento de Marruecos. Sí, 9 identificados gracias al trabajo sin precedentes de la Guardia Civil, de esa oficina de denuncia de desaparecidos que nunca se había puesto en marcha para una tragedia migratoria, de la coordinación del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, al que entrevistaste, al responsable, que fue una de las entrevistas de más impacto en toda esta crisis, y también de esas trabajadoras sociales, de las psicólogas y del esfuerzo de esas familias. Solo 3 han podido cumplimentarlo. Recordemos la imposibilidad de esas familias para cruzar a España y aportar, por ejemplo, sus pruebas de ADN, las dificultades de conseguir un visado para cruzar y reclamar esa identificación. Y también, ojo, España ha cedido todas las huellas a Marruecos, tienen el registro policial y podrían inmediatamente activar la búsqueda de la familia. Todavía no consta en España que lo hayan hecho. Hemos hablado con el teniente Adam Collante Mohamed, que ha sido el coordinador de esta labor por parte de la Guardia Civil. Nosotros somos testigos de la que probablemente es la parte más dura y más trágica de todo lo ocurrido. Nosotros, junto a los médicos forenses, a la autoridad judicial, tenemos la responsabilidad, tanto legal como moral, de darle nombre, devolverle sus nombres a las 82 personas fallecidas. Devolver los nombres a las 82 personas fallecidas. Un trabajo coordinado que ha sido muy complicado porque era la primera vez en la historia que se hace.
Bueno, cuando se constituye la oficina antemortem es la primera vez que se activa este mecanismo, puesto que es una situación que ha sido extraordinaria. Al tener familiares de las víctimas que se encontraban en otros estados, nos hemos visto obligados a habilitar un correo electrónico donde las personas... Un correo electrónico donde siguen llegando, Pedro, denuncias, sigue activa esta oficina y nos dicen los agentes que están absolutamente desbordados. En este papel de coordinación, de identificación, ha sido fundamental uno de los guardias civiles bilingües, que habla el árabe dialectal marroquí, Icho, y que habla exactamente del caso que hemos contado. Sí, es verdad que a esta familia se le comunicó en directo la noticia y en ese caso también estaban conmigo la psicóloga forense de aquí del juzgado y la trabajadora social. Y es verdad, en ese momento era de tristeza, no eran capaces de expresar lo que querían. Los dos hermanos se quedaron impactados cuando Icho les comunica en esa oficina que su hermano finalmente ha sido identificado y que se podría llevar al otro lado. Habla del caso de este chico, de los tres hermanos, pero también le impactó especialmente uno de los primeros cadáveres recuperados en la playa, que tenía 74 años. Me ha impactado el primer día, la verdad. Fue un señor, el primero que identificamos, por un señor de 75 años. Y un hombre mayor, tal, pensamos de que cuál era el objeto de ese señor de venir a Ceuta. Claro, y siempre hay una historia por detrás. Resulta que ese hombre trabajaba aquí en Ceuta hace muchos años y nada, se enteró de que estaba la frontera abierta y se vino. No sé con qué objetivo, sino de visitar a la familia, dar una vuelta, no lo saben. Y el gran, bueno, la desgracia de los tres hermanos, ¿no? De que entraron 3 y solo llegaron 2. Llegaron una chica y el hermano mayor. Y por desgracia falleció el hermano menor. Este es uno de los casos que más impactados, el caso que hemos reconstruido aquí en la cadena SER en este seguimiento en estas 2 semanas. Y un último eslabón, aparte de los forenses, de los guardias civiles, de la policía científica, las trabajadoras sociales y las psicólogas precisamente de los juzgados, de esa unidad del Instituto de Medicina Legal, que han tenido un papel fundamental, como Silvia Carmona. Impactan todos, porque todos tienen familias, todos son personas con su historia, sus contextos que desconocemos y todos tienen una vida y familia sobre todo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de recoger datos, las lágrimas eran constantes porque tú no ves los datos. Algunos de los psicólogos, de los trabajadores en este proceso han tenido que requerir soporte psicológico después de vivir lo vivido. Nunca se habían enfrentado tantos cuerpos juntos. Y nos decía la psicóloga Gemma María Rodríguez, la psicóloga forense de la ciudad, que había casos especialmente dramáticos. Una de las familias que atendimos, bueno, pues fue impactante el conocer un poco su historia sin dar datos. Sí que puedo decir que eran varios hermanos que intentaron cruzar y de los 3 pues se ahoga el hermano pequeño. ¿El drama cuál era? Pues que los hermanos mayores se sentían culpables de haber arrastrado pues al hermano pequeño. La problemática que tenían, pues que no se lo querían comunicar a su madre. Aquí se cierra el círculo, Pedro. Los hermanos impactados no querían contárselo a la madre, finalmente se lo cuentan a la madre. Nosotros visitamos a la madre en Marruecos y hemos podido reconstruir, a raíz de una publicación en las redes sociales en las que se publicaba la foto de Yunes pidiendo información a ver si alguien sabía el paradero. Hemos hecho ese seguimiento y hoy queríamos poner nombre, devolver los nombres, como dicen los agentes de la Guardia Civil, a esas 82 víctimas que tienen familia, que no tienen un duelo terminado y que en este caso, por la imposibilidad de Marruecos de recuperar a los pocos que han hecho el esfuerzo para identificarlos y llevárselos a su país, pues no van a tener ese cuerpo de vuelta. Gracias, Nico. Esta también es parte de nuestra responsabilidad, cuando tenemos que contar una realidad, es, en este caso, intentar poner nombre a las pocas personas a las que se ha podido poner nombre, de las 82 que murieron. Porque, claro, se corre el riesgo de deshumanizar a las víctimas de esta crisis. Por supuesto, a los que están malviviendo todavía en la ciudad de Ceuta, pero también a quienes han perdido la vida. 82 recuperados aquí. Hay otros datos del lado marroquí que han manejado algunas organizaciones, que hasta donde yo sé nunca confirmó oficialmente el gobierno de Marruecos. Pero hablemos de los que nosotros conocemos, ¿no? Y yo creo
Con esto vamos a cerrar este capítulo, Carlos, que este es un ejercicio que debemos hacer, en la medida, claro, en la que Nico lo ha conseguido, ¿no? Con su impecable periodismo conseguimos poner nombre a algunas de las víctimas. Sí, para humanizar está la radio, y el trabajo de Nicolás Castellanos es extraordinario, realmente merece la pena escucharlo, pero la humanidad yo creo que se ha perdido probablemente en Europa, ya no solamente en muchos medios de comunicación y en algunas partes del sistema político, pero que hay que recordar algo, yo creo que se nos olvida muchas veces. La Unión Europea, la Comisión Europea decidió 7 países, definió como países seguros para subcontratar la inmigración, 7 países, entre ellos Marruecos. Es decir, y alguien debería preguntarle a la presidenta de la Comisión Europea, ¿usted cree que Marruecos es un país seguro cuando está chantajeando, cuando está utilizando la inmigración como rehenes para su estrategia diplomática de conquistar Ceuta y Melilla? Evidentemente es un fallo del sistema diplomático europeo. Marruecos es un país que está impidiendo que sus ciudadanos puedan volver a su país porque no los quiere. Ni siquiera quiere a los cadáveres. Y la Comisión Europea mira para otro lado y dice que Marruecos, como Turquía, como India, como Egipto, como Túnez, son países seguros para la inmigración. Esa política de subcontratación de la inmigración da vergüenza en el siglo XXI. Cristina y luego Josep, y ya cambiaremos de tema. Y niega los principios de la propia Europa, de la propia Unión Europea. Yo creo que hay que agradecer, no solamente felicitar, sino agradecerle a Nico Castellanos ese trabajo que hace, que ayuda a devolver los nombres a todas esas víctimas, porque sitúa el debate en un punto que no podemos dejar que se nos escape y que no podemos olvidar. Y es que el fenómeno migratorio va de vidas humanas y va de dramas como el que acabamos de escuchar del pequeño Yunes y otras parecidas. Estamos viendo cómo la ultraderecha, y ojo, también la derecha no ultra, está utilizando en el conjunto de Europa y también en España la migración como un arma contra, no solamente en este caso, la integridad territorial de España, como definió el presidente del gobierno en los primeros días, sino como un arma contra las democracias europeas. Y a mí me duele muchísimo y veo con profunda tristeza cómo ese arma de destrucción masiva, como lo están planteando, efectivamente lo que está haciendo es hacer saltar las costuras de una Unión Europea que inmediatamente se ha visto dividida y fragmentada por esta cuestión. Hemos visto que en tiempo récord 22 países de la Unión Europea firmaban una carta criticando al gobierno de España por sus políticas migratorias acorde con los derechos humanos. Pero estamos viendo también cómo dentro de España los ejes políticos, ¿no?, que hasta ahora solían operar, que era el eje izquierda-derecha, también salta por los aires, cuando la derecha se alinea directamente con la ultraderecha en la crítica de unas políticas migratorias acordes a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. Y entonces ese eje pasa a ser el de los criterios democráticos versus lo contrario, los criterios que no son democráticos. Y eso es lo que ocurre cuando estamos escuchando al jefe de la oposición, al señor Feijóo, a otros líderes del Partido Popular y, por supuesto, a la ultraderecha, decir que tienen que ser expulsados todos inmediatamente, o hablar de confinamientos cuando no hay ningún tipo de necesidad objetiva desde el punto de vista sanitario. Automáticamente la migración se vincula con problemas, se vincula con riesgos, se vincula con enfermedades, se vincula con todo aquello que genera miedo en la población. Y una población con miedo ante la inmigración es una población que está con todos los elementos para que puedan surgir problemas de convivencia importantes. Josep. Mira, yo la pieza informativa sobre la madre de los 3 jóvenes inmigrantes creo que pertenece a la categoría del periodismo que es imprescindible, porque aparte de informar, pues nos reconcilia con los principios básicos del humanismo, que es no olvidar que detrás de cada debate político, de cada debate ideológico, hay personas con nombres y apellidos y historias vitales particulares, cada individuo una. Al lado de esto, que es verdad, que es real, que es tangible, hay otra cosa que también lo es que los estados, los países se han de gobernar y que las sociedades se han de gestionar. Y el cambio de rumbo en las políticas de la Unión Europea, pues es que lo han decidido sus ciudadanos, empujando a la mayoría de países a que sus parlamentos
girasen hacia posiciones más conservadoras en este ámbito. La socialdemocracia del norte, pues cuando quiere ganar elecciones, hace el discurso que en el mejor de los casos se parece al del PP de aquí, cuando no al de Vox. Y esto no obedece únicamente a operaciones de marketing a puerta cerrada, donde los asesores de los partidos deciden una estrategia. De eso hay, naturalmente. Pero también hay una realidad, que es que la foto de las sociedades europeas ha cambiado, que los porcentajes de personas venidas de fuera han cambiado. Creo que, ahora hablo de memoria, a lo mejor me equivocaré, pero no mucho. Creo que en la franja de edad de entre 25 y 40 años, en Cataluña, ahora mismo la mayoría, más del 50%, son personas nacidas en el extranjero. Esto genera dificultades, porque la capacidad de integración es limitada, requiere tiempo, requiere recursos, y esa realidad existe. Igual que existe la madre pobre que está pasando un dolor inmenso, indescriptible, porque acaba de perder un hijo. Combinar las dos realidades es imprescindible. No debemos olvidar que detrás de cada historia, de cada persona, hay una historia que merece ser contada, pero no hay que olvidar tampoco que solo con grandes palabras y grandes intenciones las sociedades no se gestionan. El principio de realidad existe y hay que atenderlo también. Bueno, vamos a cerrar aquí el asunto. Sé que Cristina se le están acumulando las respuestas, pero es que no quiero que se me acabe el tiempo. Ya está a punto de morder el micrófono. Lo siento, Cristina. Pero es que no quiero dejar pasar este abierto sin añadir las novedades del día sobre el ático. Yo creo que este es un asunto políticamente muy relevante. Alguien dirá, está con el ático para arriba y para abajo. Bueno, pues es que uno cree que es importante que se sepa qué pasó con ese ático, porque mientras no se aclare del todo, es un uso discutible, ya veremos si además legalmente discutible, del dinero público. Lucía Franco es compañera del diario El País. Hola, Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Hoy firmas algunas de las novedades que contáis vosotros, que yo creo que deberíamos, y por eso te llamamos, poner sobre la mesa, y es un poco el proceso que se siguió desde Planifica Madrid para encontrar esa vivienda, porque lo que tú cuentas hoy es que a la inmobiliaria que vende la vivienda lo que le piden es que busque o que le ofrezca pisos grandes, de hecho, yo diría que muy grandes, con terraza grande, ¿no? Es así. Sí, tal cual. Nuestras fuentes nos confirmaron ayer que el gobierno de Ayuso vio 2 pisos en la zona de Chamberí y en la calle Pinto Rosales, que primero vieron un piso de 4 millones de euros, de 300 metros, con una gran terraza, y ese no les gustó tanto, así que ya después vieron el ático con las características que ya todos sabemos, 400 metros, 200 de terraza, y ese fue el que finalmente compraron. Lo que nos llamó la atención es que las características que pidieron cuando se acercaron ellos a la inmobiliaria eran muy específicas. Claramente en ningún momento se mencionó la palabra oficina o algo local, parecido a eso. Como diría Feijóo, local. Sí. Claro. Entonces buscaban vivienda, ¿no? Esto es así. Y con esas características que os llamaron la atención, y que el resumen es que sea grande y que tenga terraza grande. Y sobre todo que ellos fueron los que tuvieron ese contacto con la inmobiliaria buscándolos a través de un anuncio cuando el ático ya estaba a la venta, lo cual hace pensar que posiblemente ellos ya sabían que ese ático existía y que querían realmente ese inmueble. Claro, y otra cosa que también contáis es que otra de las condiciones que se plantean es que ese ático debería estar, el ático, el piso, lo que buscaban, este local con forma de ático, debía estar en Chamberí o cerca de Chamberí. Sí, bueno, era una de las zonas que todos sabemos que es de las favoritas de la presidenta, donde ha vivido toda su vida, y justo pues este ático que tiene estas características tan particulares de estar muy cerca del colegio donde creció, de la casa de su madre, que llama aún más la atención pensar que no era simplemente un piso cualquiera para de repente unas reformas en la Puerta del Sol o para cualquier consejería que se pudiera necesitar. Como dijo
dijo o repitió ayer el consejero, sino que parecía que tuviera una intención mucho más clara. Claro, y vosotros, bueno, como todos, seguís preguntando a Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid y de momento explicaciones, pues las que han dado. Ninguna más. Seguimos con muchas preguntas. Esperemos que el consejero, ahora que va a hablar en la Asamblea, nos las pueda aclarar. Lucía, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Bueno, este es un tema en el que yo creo que, Carlos, hay que hacer el seguimiento, ¿no? Porque es que además, quiero decir, cada cosa que se sabe es peor. Y hay que tirar del castellano viejo, aquello que decía caballo grande, anda no ande. Sí. Que decía, aquí simplemente se busca el tamaño de la terraza, cosa que es incompatible con una oficina de trabajo, ¿no? ¿Para qué quiere una terraza de 200 metros cuadrados en un sitio que está destinado a oficina? Sí, ¿alguien fuma? Es una cosa realmente sorprendente. Pero ya no se puede fumar en que sea en el ámbito laboral en una terraza, ¿y qué no va a haber? Bueno, eso es el ático, que no tienes vecinos arriba. No te ve nadie, solo te ve Dios. Me imagino trabajando con los ordenadores en el ático, allí en la terraza, quiere decir, pero con el sol que hace en Madrid, ahora en verano, trabajar ahí. Igual el de Argüelles es que estaba mal orientado. Al norte, porque, claro, esta mañana, ¿no? Es una terraza de orientación norte, en Madrid nada, mucho frío. Nos lo tomamos a broma porque yo creo que ya por una cuestión de autodefensa, ¿no? Pero es un caso gravísimo, sí. Donde efectivamente yo creo que cada noticia, cada cosa que sabemos apunta en la misma dirección que todos hemos sospechado desde el primer momento. Y es que Isabel Díaz Ayuso quería tener allí una vivienda, yo creo que oficial, hay quien dice que ni siquiera oficial, no lo sé, pero desde luego todo apunta hacia eso, ¿no? Qué curioso que, menos mal que en las democracias, ¿no?, y España lo es, existen medios de comunicación, existe la oposición y existe sobre todo una sociedad civil que yo creo que es más crítica y más informada de lo que a veces nos parece, ¿no? Y la judicatura. Y la judicatura, efectivamente. Y el ámbito administrativo. Entonces, existe todo eso, ¿no? De tal manera que muchas veces, aunque se nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino, desde el minuto cero la sociedad tiene claro qué es lo que está pasando. Tengo un minuto, Josep, para ti. Yo sé que a ti te gustaría, solo por esto, vivir en Madrid. Para tener este hilo del que tirar. Mira, en este tema creo que las cosas son lo que parecen, y como en tantas otras ocasiones, lo que subyace es el intento de engañar a la gente, porque no hay ningún problema en que un gobierno autonómico llegue a la conclusión de que su presidenta merece una residencia oficial. Eso exige un debate público, una mayoría, tomar las decisiones y asumir el coste político si lo hay. El problema es hacerlo por la puerta de atrás, y cuando los focos iluminan esa intencionalidad y esas decisiones que ya se han tomado, pensar que puedes acabar con el debate y la asunción de responsabilidades diciendo, oiga, no me pregunten más porque esto está puesto a la venta. Ahí hay un daño patrimonial, hay un desembolso que se ha hecho, hay una venta que se tiene que hacer ahora, ya veremos por qué importe, y hay sobre todo la exigencia de ser claro en las explicaciones, que creo que la intuición a todos nos llevan a pensar que es la que yo acabo de dar. También te digo una cosa, yo por un ático de 4 millones de euros en Pintor Rosales ya me doy por satisfecho. Es decir que... Es que eres poco ambicioso, Pedro. Es que eres poco ambicioso. Despreciar un ático en Pintor Rosales hay que tenerlo... Pero te diría incluso un estudio en Pintor Rosales, un apartamento con cocina americana en Pintor Rosales. Pero pudiendo tenerlo en tu barrio de toda la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres, que ha sido un placer. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Oye, Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vienes sola. Hoy vengo sola. Ya lo has conseguido. Lo he conseguido. Tanto que se dice que la Tere manda, pues aquí estoy yo solita, mandando también. Qué majo Edmundo Ignacio, qué majo. Qué majo, increíble. Sí. Ya le deseamos un buen vuelo de vuelta y que vuelva pronto. Me escribió luego un mensaje por Instagram. Me ha dicho que igual saca la versión en español de esta canción. ¡Ojo! Lo cuidado. Que mueve Pedro Blanco. A ver, que me dejas poco tiempo para contarte todo lo que tenemos para hoy. Vamos a empezar
con a ver cómo se está preparando la tomatina, una nueva versión de la sintonía de la mesa de verano y hoy se estrena Tadeo Jones. No te digo mucho más, pero hay que hacer algo de Tadeo. Luego tenemos el eclipse con Nuño Domínguez, que va a estar con nosotros Eloísa del Pino para hablarnos de las historias del CSIC. Después terminamos Los pecados textuales con Marta Jiménez Serrano, que nos va a hablar del 8º pecado capital, esta nueva propuesta que hace ella. ¿Quieres que sea sorpresa? Te digo cuál es. Quítame la mordaza, Teresa. Va a ser sorpresa. Y vamos a terminar con las 2 Españitas de Laura Márquez. Vale. ¿Y qué hay que elegir hoy? Hoy hay que elegir, que tú y yo lo tenemos muy claro, pero hoy hay que elegir agosto o septiembre. Uy, este es un temazo. ¿A que sí? ¿Te parece un temazo? ¿Del team agosto o del team septiembre? Oye, yo creo que este país está dividido también de los que dicen, uy, septiembre, qué pereza, la vuelta al cole, la rutina. Yo soy más de septiembre. Yo soy más de septiembre. Sí, yo también. Porque ahí cogemos las vacaciones nosotras, nos vamos a descansar. Sí. Pero bueno, a ver qué piensan nuestros oyentes en el 900 100 800. Muy bien. ¿Agosto o septiembre? Vale. Y ya está, mira, ¿lo ves? Es que tengo que venir yo sola a contártelo. Vale, gracias. Chao. Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.